Bienvenidos al aire de la radio y las imágenes de nuestro canal digital. En esta nueva entrega de Revista Integral Bienestar, lo estaremos acompañando con entrevistas, noticias y música, con los mejores consejos para una vida sana y plena. Revista Integral Bienestar es una coproducción del Grupo OM y Grupo Integral Bienestar para sus plataformas y redes sociales. Con nosotros, su conductora María Magdalena Skrepnek y panelistas invitados. Hola, ¿cómo está? Qué lindo iniciar este ciclo de semana, ya en la última de este mes de octubre, con un programa que va a ser súper especial. Hoy conectados desde la 91.1 de Paso de los Libres Corrientes a través de Horizonte FM y transmitiendo en vivo a través de Horizonte Relax, Horizonte Classic y para nuestros seguidores de las redes sociales en unas horas más a través de la plataforma de OM TV y del Grupo Integral Bienestar. Hoy la verdad que vamos a tener un programa muy interesante porque vamos a conocer los principios milenarios de la medicina Ayurveda, sus orígenes desde la India, cómo podemos apropiarnos, cómo reconocer qué tipo somos dentro de esta medicina Ayurveda y poder beneficiarnos para disfrutar muchos más años con bienestar, con salud y con esa característica que tiene este espacio de ofrecernos la posibilidad de conectar con nosotros mismos. Un gracias gigante a nuestro productor ejecutivo, el señor Carlos Gauna, quien, como siempre, colabora en la realización del programa y atento a que todos los detalles estén muy bien atendidos para que el programa sea excelente. Hoy tenemos con nosotros a una invitada muy especial. Ella está conectada en este momento desde Buenos Aires. Y sin más preámbulos vamos a darle la bienvenida a Mariela Giannini. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola María, muchas gracias. Gracias por invitarme a ser parte. ¿Cómo te sentís esta noche? Contanos cómo es el lugar que te puebla en este momento. Bien, tranquila, siempre medio nerviosa antes de una entrevista, pero el día está lindo. Hoy en Buenos Aires hubo así bastante calor, unos 26 grados, sol, así que feliz. Bien, esto tiene que ver con el fluctuar de la vida y es en esos principios donde nos vamos a ir sumergiendo lentamente para conocer y para reconocernos desde los principios de la medicina Ayurveda y todas las terapias holísticas que haces, como para compartir bienestar y que nuestros oyentes vayan tomando notas, vayan fijando conceptos, y a quienes estén interesados en profundizar un poquito más pueden enviarnos sus mensajes a través de la plataforma de FM Horizonte o a nuestro WhatsApp al 549 3764 82 88 80. Repito, más 549 3764 82 88 80. Contanos un poquito, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo iniciaste tus primeros pasos en la medicina Ayurveda? Bueno, soy masajista, soy terapeuta holística en Ayurveda y el primer encuentro, digamos, que tengo con las terapias holísticas se da más o menos hace unos 10 años. Yo estaba viajando por Asia y fue justamente en la India, en un pueblecito que se llama Dharamshala, que es un lugar donde, digamos, están refugiados la mayoría de los tibetanos, donde hice el primer curso de lo que es masaje y masaje Thai. A partir de ahí, bueno, se abrió todo el espectro de lo que son las terapias holísticas. Para mí, yo era practicante de yoga, pero digamos que me pude sumergir en otra manera de ver la vida, de ver el concepto de salud, de desequilibrio más que de enfermedad. Y pude hacer varios cursos en el sur de la India, que es básicamente donde, digamos, se desarrolla el Ayurveda, y más que nada primero empecé en lo que tiene que ver con los masajes, porque la Ayurveda, bueno, es un
es demasiado amplio. De hecho, una de las universidades más conocidas está en Varanasi, y las personas que estudian allí pueden estudiar de 5 a 10 años, como lo que sería la medicina alopática en Occidente. Y digamos que tiene como 3 ramas fundamentales, que son el yoga, los masajes y lo que tiene que ver en sí con la salud, con el uso de hierbas, más que nada. Y bueno, la primera experiencia fue ahí en el sur, y a partir de ahí fui, digamos, tomando diferentes cursos, formaciones, también aquí en Argentina, con maestros muy reconocidos, y me pude, primero obviamente la investigación y el recorrido y el camino fue en mí, ¿no? en el poder conocerme y permitirme y reconocerme para poder después trabajar y acompañar a otros. Pero es un camino maravilloso. Dentro de lo que es el Ayurveda, yo me estoy dedicando a lo que son las consultas, que tiene que ver más que nada con un recorrido en poder reconocer el biotipo de la persona, que ahora vamos a ir hablando, y ver más o menos cuáles son los desequilibrios, por qué aparecen determinadas enfermedades o padecimientos, cuál es el tipo de rutina, tanto física como en cuanto a respiraciones y a pranayamas, esa persona debería desarrollar. Y después el tipo de masaje para poder equilibrar. El Ayurveda perdón. Sí, algo que nos tiene absolutamente maravillados, y desde este espacio donde justamente lo que promovemos es ese contacto íntimo con nuestro ser, con nuestro ser más íntimo, es ir reconociendo al cuerpo humano como esa entidad energética, que no es solamente este vehículo físico que utiliza el alma, sino que en la multidimensionalidad de lo que significa el ser humano tenemos como combinaciones energéticas que van desde lo físico, lo mental, lo espiritual, lo emocional. Y la sinergia de todos ellos, cuando vibran en armonía, permiten que podamos disfrutar de ese estado de plenitud al que llamamos bienestar. Me gustaría que vayas haciendo un abordaje de cada uno de estos planos energéticos para que después podamos confluir en cada uno de los biotipos. ¿Te parece? Bueno, justamente la Ayurveda de lo que habla, a diferencia de lo que es la medicina occidental, es en esto, es entender que somos cuerpo, mente y espíritu, y al ser un todo, hacer un microcosmos del macrocosmos, lo que nos pasa en el cuerpo como un padecimiento, como una enfermedad, está totalmente relacionado con lo energético y obviamente con lo mental, con los pensamientos. Por eso lo aborda la enfermedad como una posibilidad, ¿no? Como una posibilidad de vernos, de ver qué nos está sucediendo para que el cuerpo se manifieste de una determinada manera. Dices, dime. Sí. Decime. Dentro de la filosofía que pregonamos de nuestra querida maestra Louise Hay, siempre mantenemos esta premisa, ¿no? De que cuando el alma llora, el cuerpo grita. Entonces, aprender a prestarle atención al cuerpo a través de sus síntomas, sus manifestaciones, tiene que ver justamente con esto que estás expresando en este momento, ¿no? De la señal de la enfermedad como un maestro en realidad, ¿no? Bueno, justamente ella es una gran maestra, ¿no? Cuando ella habla, y aparte su recorrido es desde su propia vivencia. Eso es como creo también lo más claro y lo más fuerte. Siempre el cuerpo habla y cuando no lo escuchamos grita y se manifiesta de esa manera para también avisarnos. Por eso para mí todas las terapias holísticas nos conectan con nuestro verdadero ser, ¿no? Con nuestra verdadera esencia, con qué es lo que nos está sucediendo en cuerpo, mente y alma. ¿Qué es lo que hay que sanar para que ese desequilibrio se manifieste? Y quizás esa es la gran diferencia, ¿no? Con la medicina alopática, que frente a una enfermedad o frente a un desequilibrio o un padecimiento, lo que hay es un paliativo,
creo que las terapias holísticas invitan a un camino largo, doloroso, pero liberador del autoconocimiento y de la introspección también, ¿no? De lo verdadero. Sí, es maravilloso, tal cual. Las terapias holísticas nos llevan, todas en general, porque ya sea que estemos trabajando con flores de Bach, con aromaterapia, con una sesión de reflexología, un buen masaje, un masaje ayurvédico para poder ir conociendo todos los puntos energéticos, nos van a conectar con esa sensibilidad del ser de la que hablamos al principio. Y ese camino, recorrer ese camino, justamente significa también traspasar nuestra vulnerabilidad para poder permitir que las virtudes afloren, que emerjan. Sí, es permitirse. Creo que tiene que ver mucho con eso e ir conociéndose. En la Ayurveda yo pienso que lo que da son estos elementos para que uno pueda conocer según este biotipo, según esta constitución, tanto en lo que es cuerpo, mente y espíritu, para saber que va a tener más tendencia a ciertas enfermedades, va a tener más tendencia a determinadas características. Entonces poder encontrar ese equilibrio. Bien, cuando llega un consultante por primera vez, con una angustia tremenda, seguramente con una afección, ¿cuál es el primer abordaje que haces como para entrar en contacto y generar la confianza del consultante en esa alternativa que tenemos para ofrecerle? Lo que propone la Ayurveda es, digamos, bueno, más en esta instancia ahora de pandemia, ¿no? Es, digamos, dos pasos principales. Primero, obviamente, la persona me comenta qué es lo que, digamos, quiere abordar. A partir de ahí, yo le mando vía email un test, que son una serie de preguntas, que se denomina Prakruti, que es, digamos, ir abordando la naturaleza de esa persona, y a partir de ahí, de los resultados que se dan y de otra serie de preguntas, lo que, digamos, yo intento construir son una serie de sugerencias, de recomendaciones en lo referente a la alimentación, a la rutina, al poder incorporar nuevos hábitos para poder tener una vida más saludable, a ciertas actividades físicas y, digamos, en ese todo, más o menos a las 2 semanas, volvemos a tener otra entrevista por videollamada para ver cómo se fue sintiendo al cabo de 2 semanas o 21 días, casi siempre, para ver si pudo incorporar ciertos hábitos, cuáles le costó más, cómo se fue sintiendo eliminando ciertos alimentos, y a partir de ahí, digamos, es un proceso. Nada es inmediato, todo lleva un tiempo, ¿no? Para que el cuerpo también se vaya acostumbrando de lo que pensamos, de lo que decimos, de lo que comemos, de cómo nos nutrimos, de cómo nos cuidamos. Entonces, en ese abordaje se intenta también esa transformación. Y en este proceso de ir redescubriéndonos, reconectando con nosotros mismos y enfrentándonos a esta vulnerabilidad que nos trajo a ese estado de padecimiento, ¿cómo guías a la persona? Porque particularmente en este tiempo de pandemia, el común denominador fue la incorporación de harinas, la incorporación de azúcares, obviamente el sedentarismo porque no podemos salir, los gimnasios están cerrados y todo eso va influyendo sobre el cuerpo y justamente producir esos cambios hasta que en esos 21 días paulatinamente se vayan incorporando como un hábito nuevo para que recuperemos la salud, va a producir ciertas resistencias, lo que llamamos la resistencia a las harinas como una adicción. Entonces padecemos el síndrome de abstinencia de harinas, por ejemplo, síndrome de abstinencia de azúcares. ¿Cómo manejamos en ese tiempo? Y yo intento hacer un acompañamiento, por supuesto, antes era personalizado,
creo que en este contexto de pandemia también se pudo abrir a que otras personas de otros lugares también se acercaran a consultarme. Y yo intento muchas veces acompañar con videitos cortitos, y creo que lo principal tiene que ver con la meditación y con la respiración, sobre todo apenas nos levantamos. O sea, cómo voy a empezar mi día es lo primero que me va a condicionar a cómo va a ser ese día durante las siguientes horas. Si yo ya me levanto y prendo la computadora y me siento a trabajar, no estoy como conectando con esa parte de mi ser. La respiración o los pranayamas, que son estos ejercicios de respiración, tienen para mí algo tan mágico como traernos al aquí y a la hora. ¿Cuál sería tu primera recomendación? Estamos comenzando el día, recién despertamos, tomamos conciencia de que estamos despiertos, abrimos los ojos. ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer para conectar energéticamente con ese día nuevo? Primero, nunca levantarnos de golpe con la cabeza, porque si uno se levanta con la fuerza de la cervical, además de que daña la cervical, empieza el día con la cabeza. Entonces siempre lo mejor es ir hacia un costado, lado derecho o lado izquierdo, ir levantándonos de a poco y que lo último que se levante de la cama sea la cabeza. Después, bueno, una limpieza, tanto tenga que ver, en la Ayurveda se recomienda limpiar los oídos y limpiar la lengua. Se puede limpiar, hay un elemento en particular, si no se puede limpiar con una cucharita, porque esos son los restos que han quedado de la noche, digamos, lo que se debe eliminar, que se denomina ama. Después de haber cepillado los dientes, haberse lavado la cara con agua fría, haberse limpiado la lengua, sentarse en un lugar con quietud, cerrar los ojos. Hay un pranayama que es muy efectivo, más allá de la constitución de cada uno, de cada una, que es el pranayama Soham, yo soy. Entonces yo inhalo So y exhalo Ham. Inhalo divinidad y exhalo ego. Al principio van a venir muchos pensamientos. Desde que todo lo que tengo que hacer durante el día, cosas del pasado, cosas del futuro. Me parece que lo más importante es derribar el mito de que la meditación tiene que ver con dejar de pensar. La meditación tiene que ver, según yo lo considero, es dejar que esos pensamientos fluyan, sin detenerme a analizarlos. Entonces, el pranayama, en este caso Soham, lo que me va a traer es a eso, a mi esencia. A inhalar divinidad y a exhalar ego. Después de esta respiración, yo siempre sugiero hacer algunas asanas, algunas posturas de yoga, según el biotipo de cada persona. Y después tomar un vaso de agua tibia con medio limón, que nos ayuda bastante a desintoxicar, a limpiar. Y a partir de ahí, comenzar el día. Desayunar, según los alimentos que fueron sugeridos. Obviamente que todo esto puede demorar entre 45 minutos, 50 o una hora. Pero tiene que ver con hacerse el tiempo para uno, con permitirse que el movimiento sea más bien lento, que la respiración acompañe. Yo sé que es difícil, sobre todo en una ciudad como Buenos Aires, que todo el tiempo está como demandando y todo el tiempo está como a un ritmo muy acelerado. Pero creo que esto nos permite como de a poco calmar la mente. Maravilla, ¿no? Bueno, en el interior por ahí es un poco más calmo, sobre todo en los pueblitos del interior más aún. La propia serenidad del ambiente invita a ese espacio de regocijo y de encuentro con uno mismo. Entiendo sí que en las grandes ciudades el propio ritmo te va llevando y ya despertar con la alarma del celular, la alarma del celular ya te pone como en estado de alerta. Y es un ritmo que se mantiene durante todo el día.
Me encantaría que comencemos a hacer la clasificación de los biotipos para que cada oyente comience a reconocerse en sí mismo. ¿Te parece? Sí, claro. El Ayurveda lo que nos habla, como les comentaba antes, nosotros somos un microcosmos del macrocosmos, o sea, una partecita de ese mundo. Entonces vamos a estar compuestos de los mismos elementos. Esta ciencia nos propone pensar este universo compuesto por éter, aire, fuego, agua y tierra. Por lo tanto, nosotros estamos compuestos de estos 5 elementos. Pero vamos a tener una constitución determinada que se va a dar desde nuestro nacimiento. Esta constitución se denomina Prakruti. Esta constitución lo que hace es que van a determinar cuáles de estos 5 elementos van a predominar. Vamos a tener siempre los 5, pero va a haber un porcentaje mayor de 1 o de 2. Cuando el porcentaje mayor es de éter y de aire, va a dar el dosha vata. Cuando el porcentaje es de fuego y de agua, el dosha va a ser pita. Y cuando es de agua y de tierra, el dosha va a ser kapha. Casi siempre suele haber combinaciones en el sentido de que una persona es vata pita, vata kapha, pita kapha. O puede ser tridóxica, puede tener los 3 doshas, vata, pita y kapha. Ahora, sí. Sí, ¿no? Sí, después. ¿Cómo se sabe eso? Sí, tal cual. Ahora vamos a ir. Este Prakruti, que es este test que yo te comentaba, que yo les mando, digamos, a las personas que se acercan para conocer su naturaleza, consta de una serie de preguntas que son referidas al cuerpo y a la mente. En la India, que son, bueno, muy sabios y obviamente nacen con esto, están como mucho más, nacen con los masajes, nacen con los aceites, mucho más familiarizados desde los inicios de vida. Se puede también determinar la constitución por el pulso, por la pupila, por el iris y muchas veces también por el ombligo. Ese es el test que se hace de manera presencial y después se hacen una serie de preguntas, cómo es el tipo de piel, cómo es el tipo de cabello, cómo es la memoria, cómo es el habla, cómo reacciona frente a determinadas circunstancias. Por ejemplo, una persona vata va a ser más bien de un pulso acelerado, son personas que son o muy altas o muy bajas, tienen una estructura ósea pequeña, huesos más bien puntiagudos, ojos pequeños, la tez suele ser más bien una tez morena, el pelo es seco, como el éter y como el aire, la piel es seca, suelen tener las uñas más bien quebradizas, y son personas muy creativas, son personas muy vinculadas al arte, pero con pensamientos muy rápidos, como es el viento, muy móviles. Entonces les cuesta mucho tener una rutina, le cuesta mucho mantener, digamos, ciertos hábitos, porque un día quieren una cosa, después se ilusionan, las cosas no funcionan como lo que quieren, se frustran. Una persona vata en desequilibrio suele tener depresión, suele tener muchas contracturas y dolores de espalda, problemas articulares. Vata es todo lo que regula sobre todo los órganos de nuestro cuerpo, además. El mes que, digamos, Vata se incrementa es el mes de otoño. O sea que una persona Vata en otoño va a tener mayor posibilidades de tener ciertos desequilibrios que tienen que ver con su constitución. Las personas Vata también en desequilibrio tienen insomnio, no son personas que tengan mucho apego al alimento, pueden tener mucho hambre y comen o después se olvidan y pueden estar horas sin comer. En cuanto a la alimentación, para un Vata, al ser seco,
y frío, las personas Vata sufren bastante el frío, se recomienda comidas calientes y comidas húmedas. Porque una persona Vata, por ejemplo, que come mucho fruto seco o mucha avena o muchas cosas que no están hidratadas, lo que causa es mayor sequedad. Son personas que en desequilibrio tienen cierta tendencia a constiparse. Entonces, para un Vata, para, digamos, poder tener ciertos equilibrios, es importante que se levante una hora, que se acueste a la misma hora, que pueda meditar, que pueda respirar, porque las personas Vata son personas que suelen tener una memoria muy rápida en el momento, pero que olvidan muy rápido. Personas que hablan mucho, muy sociables, pero que les cuesta la constancia. Entonces, una persona con mente Vata tiene que trabajar eso, el aquí y el ahora, el habitarse, porque suele irse. Por eso tiene tanta vinculación con el arte, con la creación. Son personas con mucha imaginación. Cuando hablamos de los doshas, una persona, por ejemplo, puede ser de constitución física Vata, pero no con una mente Vata, quizás con una mente Pita. O una persona al revés, puede tener una constitución Pita física con una mente Vata. Por eso también se trata de definir bien esos aspectos, para poder entender hacia dónde va el desequilibrio. Esto respecto a Vata, que sería el primer dosha. Cuando nos referimos al dosha Pita, el dosha Pita que es agua y fuego. ¿Cómo es el fuego? El fuego es transformador. Las personas, digamos, Pita, o con mayor porcentaje del dosha Pita, son personas de musculatura más bien media, son personas de cutis más bien blanco, ojos claros, pelo rubio generalmente, son personas que sufren el calor. De hecho, Pita se incrementa mucho en el verano, sufren bastante la sed, tienen la piel grasa, porque, digamos, tienen agua, tienen el pelo graso. Y las personas Pita son personas generalmente con una mente muy competitiva. Donde quieren ir es donde van a ir y van a direccionar ese deseo y ese objetivo. Muchas veces sin importar lo que pueda pasar alrededor, incluyendo a las personas que puedan estar a su alrededor. Y son personas que tienen que, sobre todo, controlar la ira. Porque sobre todo la fuerza que mueve a Pita, que es ese deseo y que es esa polenta que le ponen a las cosas y que es ese empeño, se concentra en el Agni. Agni es el fuego estomacal. Agni es lo que nos permite digerir. Entonces las personas con desequilibrios en Pita suelen tener acidez, gastritis, que tiene que ver mucho con cómo digiero y transformo no solo lo que como a nivel de alimento, sino lo que recibo del otro. Ya sea críticas, no son personas muy abiertas a la crítica o a querer escuchar al otro en cuanto a una observación personal. Al ser tan competitivas ponen mucha, mucha energía en eso. Les cuesta mucho perdonar. Suelen ser personas más bien rencorosas, que frente al dolor reaccionan más que nada con el enojo. Y los desequilibrios en Pita se notan en esta acidez o en esta gastritis, en dolores de cabeza y en problemas en la vista. El fuego se manifiesta en todo lo que es el estómago y en los ojos también. ¿Cómo equilibrio Pita? Bueno, Pita es uno de los pocos doshas que puede comer crudo, porque al tener una buena digestión, o sea, el fuego, le ayuda bastante. Se recomienda, sobre todo en Pita, no tomar alcohol, no comer harinas, no comer, sobre todo, carnes,
porque ya la carne tiene por sí una energía, como se llama en el Ayurveda, una energía tamásica, una energía que ya no está viva. Entonces eso, digamos, es contraproducente también para Pita en su alimentación. Y no comer procesados. Pita tiene como una relación bastante fuerte con la comida. Una persona Pita que no come, le entra un poco la violencia, digamos. Tiene como, lo altera mucho a nivel emocional. Como decía antes, un Vata puede estar un montón de horas sin comer, se olvidó, tiene otra relación con la comida. Para un Pita es fundamental que cuando tenga hambre pueda comer. Si no, cambia bastante su estado de humor. Son personas que, como decía, que tienen como no suelen estar muy preparadas para lo referente al ayuno, y se recomienda eso, que coman cosas crudas, y de los doyas es el único doya que puede, digamos, consumir crudo y vegano, no consumir carnes ni derivados lácteos o derivados de animales, y comer crudo. Esto de esta clasificación en la alimentación tiene que ver con la característica propia del biotipo, no tiene nada que ver con la filosofía ni el estilo de vida, sino la recomendación que es más adecuada a su biotipo. Sí, el Ayurveda en ningún momento nos habla de un vegetarianismo. Lo que sí hay que comprender que en lo que es la cultura hindú, digamos, no se consume sobre todo carne, ni carne de vaca, porque la vaca está vista como una madre. La vaca es la que nos da la leche y la que nos da el queso y la que nos materna. Entonces ellos, no los indios, sino los hindúes, ¿no? Digamos, son los que profesan la religión hindú. Ellos no consumen carnes. Ni de vaca, ni de pollo, ni de cerdo. Sí derivados. Por ejemplo, en la Ayurveda se habla mucho de lo que es el ghee, que hace un par de años se empezó a hablar, sobre todo acá en Occidente, que es la manteca clarificada. Es la manteca de vaca que, digamos, se vende ya hecha, pero si no se la puede poner en una cacerola y se la va derritiendo y toda esa grasa que queda por arriba se retira. Entonces queda como una manteca pura. Y se denomina ghee. Se llama manteca de oro. Después, bueno, en la cocina ayurvédica se usan muchas especias. Según el biotipo se recomienda una especia más o menos. Las especias en general que se consumen son comino, cúrcuma, jengibre, diferentes curries. Los masalas, que son riquísimos. Riquísimos. Sí, los masalas son diferentes mix de diferentes especias. Aparte ya se acostumbra mucho a tomar té, el masala tea, el té con especias. Entonces sí, esa alimentación va a estar guiada al dosha que, digamos, tenga la persona a nivel cuerpo. O sea, yo soy una persona que tengo la piel grasa, más bien tengo tendencia a tener irritación en la piel, que es lo que le pasa mucho a Pita porque es fuego. Sí. Entonces Pita puede tener alergias o rosácea, o puede tener algún tipo como de irritación cutánea. Las tradicionales eczemas. Eczemas, calvicie, mucha tendencia a la calvicie, las personas Pita. Entonces, si yo tengo esa constitución en la piel, tengo el pelo graso, soy de una estatura mediana y digamos, se condice mi físico con una persona Pita, seguramente mi digestión puede llegar a tener que ver con una digestión de una persona Pita. Entonces, a partir de ahí se va armando esta serie de alimentos que se sugiere que no se consuman. Por ejemplo, el alcohol, en general porque irrita mucho más a las personas con este tipo de constitución. Y nos queda analizar el tercer dosha. Ajá. El tercer dosha es el dosha kapha, es el dosha que está compuesto por agua y tierra. Las personas de constitución kapha, yo siempre las asocio como a los gurús, a los maestros, porque son personas más bien de estructura ósea grande,
Piensen que tiene tierra, o sea, son firmes, están enraizadas, con movimientos más bien lentos, son personas que piensan bastante antes de actuar, son personas que sufren el frío, al igual que Bata, pero tienen una piel grasa, al igual que Pita. Una persona Kapha tiene el pelo como bien duro, bien fuerte, las uñas más bien redondeadas, toda la estructura ósea también bien fuerte. Y las personas Kapha con desequilibrio suelen tener sobre todo lo relacionado a el exceso de agua, que son edemas, todo lo que tiene que ver con el sistema linfático, problemas más bien nasales, a veces dolores en los pies y sobre todo apegos, como el agua que une, que pega. Las personas de constitución Kapha tienen apego a lo emocional y apego a la comida, generalmente y sobre todo en desequilibrios. Entonces, muchas veces llenan determinados vacíos emocionales con el consumo de alimentos. Les gusta mucho comer, no son personas más bien como que les encante la actividad física. O sea, una persona Kapha va a preferir quedarse en el sillón viendo una serie antes que salir a correr, como un Pita, por ejemplo. El Pita que va a amar hacer cualquier tipo de deporte, porque de por sí le gusta la competición, ¿no? Y le gusta moverse. Una persona Kapha va a preferir quedarse en su casa, adentro, cuidado, con las personas que quiere. Son personas muy demostrativas, de abrazar. Y a veces el apego emocional tiene que ver mucho con eso. Les cuesta mucho soltar. Perdonan, pueden perdonar, pero se quedan como de alguna manera con toda esa emoción dentro, quizás por mucho tiempo, por muchos años. Y el desafío quizás para Kapha es ese, el de tratar de soltar, de liberar y de moverse. Cuando hablábamos antes de las rutinas, una persona Kapha tiene que hacer actividad física, tiene que eliminar agua, porque tiene exceso de agua. Tiene que mover, al ser tierra y estar enraizado, tiene que moverse, que sudar, que eliminar, que soltar, que desapegarse. Muchas veces también ese apego existe con lo económico, con el dinero. Entonces creo que el desafío es ese, el de poder soltar. Y el de también ver qué sucede cuando come, qué hay detrás de esa ingesta de alimentos quizás, o de ese apego tan fuerte a los alimentos. Bien. En lo que hace a la medicina ayurveda, y particularmente en esta actividad que estás realizando ahora, que es tan nutritiva para nosotros en el sentido de personas como consultantes, primero aprender a autorreconocernos desde la constitución física, desde nuestro estilo de vida, desde nuestra emocionalidad, desde nuestros pensamientos. Una vez que aprendemos a reconocernos, el trabajo diario, que es el gran desafío de poder mirarnos y reconocernos en esa sintomatología. ¿Cómo o qué recomendaciones das vos para que una vez que nos sintamos identificados con cada uno de los biotipos, o si podemos tener mezcla de ellos, seguir esa senda? Porque la disciplina, ejercer la disciplina en el autoconocimiento, es ahí donde está el gran desafío del ser humano, poder trascenderse a sí mismo trabajando en su propio desarrollo personal. Yo creo que lo más importante es ir incorporando hábitos de manera paulatina. Creo que la sobreexigencia o el querer transformar de una semana para la otra, lo que termina causando es como frustración y desánimo.
Lo más interesante de la Ayurveda es que al principio uno se reconoce en un dosha y muy rápidamente. Cuando yo tuve la posibilidad de brindar muchos seminarios en Ecuador, un lugar que amo y que es una gente maravillosa. Y nosotros cuando hacíamos los test, yo les decía, traten de hacerlo con un espejo. Porque a veces uno ni siquiera sabe cómo son sus ojos. Muchas veces me preguntaban, ¿y cómo es mi nariz? ¿Y cómo son mis dientes? Porque quizás nos vemos, pero no nos observamos, pero no nos detenemos en profundidad a ver quiénes somos. Entonces, cuando ya sabemos el biotipo que predomina, también vamos a empezar a investigar cuáles son los desequilibrios que solemos tener. Si yo soy una persona con una constitución vata-pita y suelo tener dolores de espalda, suelo desanimarme, me cuesta mucho concentrarme para estudiar o para cumplir metas o poder focalizar la energía en un objetivo. Yo soy una persona vata-pita que está teniendo un desequilibrio en vata. Y un desequilibrio que en este caso es un desequilibrio más relacionado con la mente. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que empezar a hacer para poder mejorar o para poder sentirme mejor? Quizás ponerme objetivos más cortos, escribirlo, sirve mucho a veces el escribir, el poder conectar con eso, y proponerme cosas o desafíos diarios, como bueno, hoy me voy a levantar y voy a meditar 5 minutos. Y a la semana que sigue voy a meditar 7 minutos. Y hoy me voy a proponer levantarme a 1 hora y acostarme a la misma hora. Creo que la importancia de ir de a poco y de darnos tiempo en el proceso de transformación es también el desafío que tenemos en esta vida y en este mundo donde todo es ya, donde el cambio es inmediato, donde la transformación tiene que ser inmediata también. El darnos tiempo para ver cuál es el proceso y que vamos a ir para adelante y seguramente retrocedamos y volvamos a ir para adelante. Tratar de trabajar eso no como una frustración, sino como parte de ese proceso. Lo mismo con la alimentación. Si yo estoy muy acostumbrada a tener una alimentación basada en harinas y que la harina obviamente me va a causar un apego, una mala digestión, gases, y sobre todo va a afectar a mi mente, porque es lo fuerte que tiene el gluten, yo no puedo pretender entrar en un plan de alimentación que estoy un mes sin comer gluten. Porque a los 3 días me voy a comer 4 panes. ¿Y qué me va a pasar? Me voy a frustrar, porque no cumplí el objetivo, porque es un objetivo demasiado lejano para mí hoy. Entonces quizás empiezo un día sin comer gluten y lo hago por un mes y después sumo otro día. Por eso hubo un tiempo que se puso como muy de moda los ayunos, el detox. Y a mí me parece como que es una buena opción, pero que también uno tiene que conocer el cuerpo y las posibilidades que tiene en su cuerpo. Porque si no es como forzar algo que viene de afuera y querer meterlo dentro, y no sirve. Y Mariela, en esta multidimensionalidad de cuerpos que tenemos, energéticamente, ¿cómo influye el cambio de alimentación paulatina? Que ese cambio en realidad tiene que ver con la elección de la alimentación apropiada para nuestro biotipo. O sea, no es que cambio por una moda, sino que elijo comer esto porque esto es lo mejor que puedo comer y lo mejor con lo que me puedo nutrir. Una vez que químicamente todo esto comienza a procesarse en nuestro interior en forma de alimentos, también cambia nuestro cuerpo energético, ¿no? Sí, claro, cambian nuestros pensamientos, cambia nuestro estado de ánimo. Porque, por ejemplo, no sé, si yo estoy teniendo, no sé, gases, el intestino, digamos, inflamado, y estoy comiendo cosas crudas, que lo que van a hacer es aumentar esa sensación, quizás al ir hacia una dieta de cosas más calientes, de alimentos más preparados,
eso va a cambiar totalmente mi rutina diaria, mi día a día. Me va a traer mayor bienestar físico y por lo tanto mayor bienestar mental. Yo voy a estar más ligero, voy a estar con otra cabeza, con otra mente, con otra predisposición también. Y todo esto acompañado con la respiración y la actividad física que es la más indicada, ¿no? Sí, y también se recomiendan mucho los masajes. Según el desequilibrio de la persona, se van a usar ciertos aceites que van a tener que ver con ese biotipo. Por ejemplo, no sé, una persona pita que tiene una piel más bien grasa y caliente, se recomienda un aceite de coco. Una persona vata con una piel seca y fría, quizás más un aceite de oliva. Una persona caja con una piel grasa y que sufre, digamos, el frío, un aceite de sésamo, un aceite más bien liviano. Entonces, desde el masaje, desde la alimentación, desde el yoga y después desde el consumo de ciertas hierbas y tratamientos, que eso sí se hace con un médico ayurvédico, no con una terapeuta, a partir de esos 4 ejes, lo que se intenta integrar es eso, el bienestar de cuerpo, mente y espíritu, siendo conscientes del proceso que eso conlleva. Nada es inmediato. Creo que entender y aceptar eso también nos ayuda a poder mantenernos en el camino de la sanación. Es maravilloso escucharte, Mariela, e ir internalizando todos estos conceptos, porque en este tiempo donde todo es inmediatez, donde todo es imagen y sonido, ya ni siquiera nos detenemos a leer un audio de más de un minuto, ya apenas lo escuchamos, leer un libro, hoy es todo un desafío, y más en la gente joven, la posibilidad de este reencuentro con nosotros mismos, de ir en ese camino hacia adentro, a la esencia del ser, tiene que ver un poco con lo que nosotros llamamos el despertar de este nuevo tiempo. El tomar conciencia de que estamos ante grandes desafíos, que los cambios son inminentes. Y como decíamos, cuando comenzaba esta pandemia ya por marzo, inevitablemente estamos siendo transformados desde adentro. Y lo maravilloso es que cuando estamos atentos a esto y cuando somos conscientes de que esto está ocurriendo, sucede lo que siempre repetimos y escuchamos tantas veces, que cuando el alumno está preparado, aparece el maestro. Y aparece la posibilidad de una consulta holística con una terapeuta ayurveda, la posibilidad de hacer una actividad física diferente, como puede ser el yoga, como puede ser stretching, que tiene que ver con los desafíos del cuerpo ante esos nuevos cambios. Ahora, una persona un empresario, que hoy por hoy corre, que está con innumerables desafíos propios de esta situación por la que está pasando la humanidad toda, ¿cómo se posiciona en medio de este gran cambio como para poder apropiarse de él? ¿Cómo me planto en el aquí y ahora, que es el gran desafío? Y muy casualmente las personas que tienen gente a cargo o un puesto jerárquico alto suelen tener un componente pita. De hecho, hubo varias empresas en Estados Unidos que cuando tomaban CEOs, que son gerentes, les hacían este test Prakruti para saber su constitución. Creo y considero que una persona de constitución pita tiene que tratar, por ejemplo, de alejarse de las actividades competitivas, porque lo que va a hacer es incrementar su doya. Es lo que más va a querer hacer. Una persona pita lo que más va a querer hacer es correr, competir, estar en deportes, digamos, grupales. Por el contrario, lo que tiene que hacer es tratar de ralentizar ese movimiento. Y más cuando tiene ese peso de tener personas a cargo, responsabilidades, poco tiempo para sí mismo. Creo que es poder tomarse un tiempo, poder escucharse
más allá de lo que está diciendo la mente todo el tiempo, que todo el tiempo me lleva hacia el pasado o hacia el futuro, tratar de estar en el aquí y en el ahora, pero de una manera más consciente. Hace un par de años se empezó a practicar mindfulness, que bueno, es la meditación. Creo que también que cada uno tiene que encontrar su manera, su camino. El Ayurveda es una ciencia milenaria de hace más de 5.000 años, que yo creo que bueno, es la posibilidad de conocerse. Las personas que puedan acercarse, quizás les guste, quizás no, quizás otras personas busquen por otro tipo de terapia holística, pero lo importante es encontrar cuál es el camino personal y la oportunidad que yo me voy a dar para poder transformarme. Y cuando yo me transformo, también se transforma todo mi entorno. Todo cambia porque yo cambio. Y darme esa posibilidad creo que es una de las cosas más importantes. Por lo menos en esta vida, no sé lo que sucederá en las demás vidas. Mariela, y en este tiempo de pandemia particularmente, ¿cómo podés evaluar el comportamiento de tus consultantes? Básicamente, ¿cuál ha sido el punto de encuentro que los trajo hacia vos? Y mucha ansiedad, mucho miedo, mucha incertidumbre, ¿no? Es como, creo que lo positivo de toda esta pandemia es que no quedó otra que vivir el aquí y el ahora. Cuando no puedes hacer planes porque no sabes qué va a pasar mañana, eso te invita a estar presente. También es verdad que hay que trabajar mucho la aceptación, porque cuando no se trabaja la aceptación, lo primero que aparece es el dolor. Entonces, el poder trabajar la aceptación de que, bueno, en este momento se está en esta circunstancia, ya sea con aislamiento, ya sea con el uso de barbijo, no creo que nadie elija esta situación. Y después, bueno, la situación personal de cada uno y de cada una, que ya tenía que ver desde lo económico, lo emocional, lo social, ¿no? El no poder tocar, el no poder abrazar. Y yo creo que lo importante es poder trabajar, y es lo que nosotros tratamos de hacer, los pensamientos positivos. No hablo de la negación, y el aceptar no tiene que ver con conformarse. Es un trabajo que, o sea, esta realidad está más allá de mí, no depende de mí, pero sí depende de mí qué voy a hacer con esta realidad. Entonces, si yo empiezo a frustrarme o a tener ansiedad porque no puedo manejar lo que está sucediendo a mi alrededor, quizás el poder aceptar que esto que está sucediendo a mi alrededor no depende de mí, me lleva hacia otro plano. De mayor felicidad, de mayor plenitud, y tratar de ver qué otras cosas puedo lograr en este contexto. Como nos dice siempre un amigo muy querido, todo lo que sucede conviene. Tal cual, lo que sucede conviene, aunque en ese momento nos parezca lo más terrible, lo más doloroso, sí, lo que sucede conviene. Sí, pero tal cual lo expresabas, la aceptación no desde la resignación, sino la aceptación consciente de que eso que me está pasando es lo mejor que me podría haber pasado en estas circunstancias. Y me refiero a personas que están distantes de sus seres queridos, que no los pueden ver en Argentina por ahí desde marzo, relaciones laborales que han cambiado rotundamente desde ese encuentro diario que por ahí se daba en un espacio físico a estar trabajando en la casa, y tal como lo expresabas, tener ese tiempo para uno mismo. Estoy en casa, estoy en mi casa física y en mi casa interna también, que es lo maravilloso, porque cuando decíamos que inevitablemente estamos siendo transformados desde adentro, es tomar conciencia que todo este cambio que estamos viendo en el afuera es lo mejor que nos podría haber pasado para volver a casa. Sí. Por lo menos nosotros desde la experiencia que vivimos en este espacio de la radio y a través de innumerables oyentes como Nubiola Pinzón, que nos está escuchando desde Colombia, María Patricia desde Ecuador, un beso gigante, todos nuestros amigos de Encarnación, Paraguay, que están mandando sus mensajitos agradeciendo este espacio,
la cantidad de conocimientos, porque no solamente la pasividad con la que la transmitiste, sino la claridad, que cualquier persona, cualquier oyente, sin tener conocimientos previos, hoy seguramente se armó una idea absolutamente clara de lo que es la Ayurveda, de cómo se clasifican los diferentes biotipos y lo que le corresponde a cada uno de los doshas como característica física, funcional, emocional, su apariencia, su comportamiento energético frente a la vida también. Y lo lindo es esto, de que esa posibilidad, que no es casual que estés hoy acá, no es casual que hayamos conectado después de este tiempo y reencontrarnos en un espacio de comunicación, que es hermoso, y que tengas la posibilidad de enseñar, de transmitir esto que tenés, para que también llegue a muchos oyentes que están hoy ansiosos, a lo mejor expectantes de nuevos conocimientos, de nuevas alternativas para vivir mejor. Y antes de finalizar este espacio tan amoroso, porque increíble cómo nos pasó el tiempo, un deleite, un placer escucharte, Mariela, nos gustaría que nos dejes un mensaje para la audiencia, para todos nuestros oyentes de Horizonte Clásico, Horizonte Relax, que están conectados hoy. ¿Cuál es tu mensaje para este tiempo? Creo que lo importante es ser fiel a lo que uno es, escucharse y tratar de iniciar este camino de transformación con paciencia, con amor, con empatía, hacia uno y hacia el prójimo. Trabajar eso, trabajar la empatía y el amor, y que la transformación siempre va a ser con amor. No considero la violencia como parte de nada. El quererse, el amarse, el aceptarse y el saber que este camino de transformación va a traer instancias de dolor, pero también va a traer un momento de liberación y de verdad, que creo que el camino de la verdad es el único camino posible. La verdad que nos va a traer esa luz y esa claridad que todos estamos buscando. Y la verdad que ha sido un hermoso bloque, Mariela, hermoso compartir contigo y aprender y seguir aprendiendo y seguir caminando esta senda que nos invita al autoconocimiento, a seguir incorporando estas terapias alternativas o coadyuvantes o colaborativas en nuestro proceso de sanación y en este proceso maravilloso de ser cada día mejores personas. Gracias. En nombre de la producción ejecutiva del señor Carlos Gauna, en el mío propio, nos resta decirte gracias, hacer este reconocimiento tan amoroso por donar tu tiempo tan generosamente a compartir el conocimiento, hacernos llegar este mensaje para que podamos reencontrarnos y volver a esa senda tan amorosa que tiene que ver con llegar al centro, llegar a la casa propia y desde allí poder emerger como seres renovados, como seres libres, felices e íntegros, por sobre todas las cosas. Gracias a ustedes por tener un espacio así donde se puedan oír voces distintas y por darme el espacio para poder compartir. Que para mí esto es una ciencia muy, muy amada, muy, muy, muy amorosa. Gracias Mariela, de corazón. Gracias. Nuestro reconocimiento. Gracias a todos nuestros oyentes que nos han seguido hoy a través de las frecuencias de Horizonte FM, Horizonte Clásico, Horizonte Relax. Los invitamos a que en unas horas más nos sigan a través de la plataforma de OMTV y todas nuestras redes sociales para que esta amorosa charla que hemos compartido con Mariela también la puedan ver en imágenes, puedan seguir tomando conceptos y tener la posibilidad de contactarnos para que cada día podamos generar un espacio más de encuentro con nosotros mismos. Que hagamos de esta propuesta de la revista Integrar, que hoy en su número 37 nos trajo toda la información sobre medicina ayurveda, y que este Integrar Bienestar sea realmente un momento para conectar contigo mismo. Muchas gracias y nos vemos el jueves a las 8 p.m. en un nuevo capítulo. Hasta entonces.